Yo siempre he dicho que en estos tiempos donde el perfume promedio o los aromas que están en tendencia huelen más o menos así, o así, incluso así, oler así es un verdadero escándalo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a The Parfum Gallery. En este video les traigo la reseña de este fantástico perfume que se llama Scandal, la concentración Parfum Cologne de Roja Parfums. Antes que nada quiero resaltar la presentación que me parece preciosa con este color violeta. Yo personalmente no soy muy amante de este color, pero aquí con este perfume me llama la atención por algunas cosas. La primera porque es el color favorito de Roja Dove, que es el creador del perfume y obviamente de la marca. La segunda es porque este perfume es de la familia olfativa Fougère aromática y creo que este color violeta representa muy bien este estilo de perfumes, sobre todo por la nota de lavanda, que digamos es la nota madre en la mayoría de composiciones estilo Fougère. Y la tercera es porque el color violeta siempre lo han asociado con la armonía, la nobleza, y creo que representa muy bien este aroma. Para hablar del aroma quiero decir que este fue el perfume de la colección Parfum Cologne que más demoró en gustarme, y ahora no solamente me gusta sino es que me encanta. O sea, es un aroma con el que me siento muy identificado. Fue lanzado en el 2019 y por eso llego tarde con la reseña, porque yo lo probaba y no terminaba de convencerme. Pero después de haberlo probado en diferentes situaciones, e incluso después de haberlo comparado con aromas similares como Fiero o Eau Sauvage, me di cuenta que este es el perfume. Bueno, ¿a qué huele este perfume? Esto es un aroma con un corte clásico porque, como les decía, es de la familia Fougère aromática, y lo que vas a notar en la salida es mucho frescor con cítricos, notas verdes, tienes limón, bergamota, tienes una parte un poquito verde herbal de notas como estragón, albahaca, pero es una salida muy vigorizante, de energía, de masculinidad, frescura. Tiene también la nota de menta, que da ese toque muy fresco, es como un fresco natural, súper natural, de altísima calidad, y al tiempo una sensación, como decía, vigorizante, masculina, que te activa, que como que la virilidad se sube al 200%. Luego va entrando un corazón floral que las notas oficiales listan rosa, violeta, lirio de los valles y jazmín. Yo no le siento tanto la rosa ni la violeta. Yo le siento más la parte de los lirios y el jazmín. Es un floral bastante fresco, y de fondo ya vas sintiendo esta parte muy masculina con musgo, ambroxan, vetiver, patchouli. Tiene una parte un poquito dulcecita de la batonca. También tiene la nota de rubarbo que le da un poquito como de dulce, saladito a la vez, un poquito vegetal. Y es un aroma que en sí es eso, cítrico, vigorizante, verde, fresco a la salida, pasa por un corazón floral muy rápido, la verdad, y ya seca en una base muy musgosa, bastante amaderada, con toques un poquito dulces que aportan notas como el ládano, la batonca, y también le siento la parte del rubarbo que le da todavía este empuje un poquito herbal, que ya de por sí en la salida puedes sentir una parte herbal con albahaca y estragón. Más allá del aroma, ¿qué sensaciones me causa Scandal y qué imagen proyecta? Les digo que este para mí es el perfume más sexy de la colección Parfum Cologne, pero es un sexy que requiere cierta personalidad. Es un sexy que requiere un gusto definido y que requiere, como es un aroma con un corte clásico, tener un gusto adquirido sobre todo por los perfumes Fougère aromáticos. Pero este es un perfume sexy muy diferente a lo que socialmente denominamos como un perfume sexy, que normalmente son los perfumes dulces con este carácter seductor, o que digamos se señalan a dedo diciendo: ah, mira, este lleva un perfume dulce y está buscando conquistar, o mira, este lleva un perfume seductor por el carácter dulce del perfume. No, este es un sexy que proyecta una imagen de seguridad, de hombre hecho y derecho, de hombre que sabe lo que quiere, de hombre que está feliz con su vida, con su recorrido, que se siente satisfecho de su historial. Este es el tipo de sexy de Scandal. Es un hombre que no necesita cumplidos, que no necesita la aprobación de nadie por el perfume que lleva, que él simplemente sabe que el perfume huele bien, sabe que huele a clase, que huele elegante, que huele sofisticado, y por eso este perfume para mí es sexy. Además del color, también me llama la atención el nombre, porque los escándalos normalmente están asociados con temas de dinero o con algo sexual.
Y yo creo que este perfume tiene eso, ¿no? Tiene la parte sexual masculina que transmite, sí, que huele a hombre, que a mí me hace sentir súper sexy. Tiene la parte que huele a clase, que huele a alguien que tiene dinero. Y además la parte violeta de este hombre encantador, noble, dadivoso, espontáneo, que sí, un caballero. Para mí todo encaja perfecto y es que esto para mí sinceramente es un escándalo. ¿Para qué ocasiones y estaciones recomiendo usar Scandal? Es un perfume súper versátil. Lo que pasa es que requiere cierta personalidad. Si lo pruebas y te sientes identificado con el aroma, para mí es un perfume súper versátil. Yo creo que las estaciones ideales para mí serían primavera, verano y otoño. Invierno no tanto, y ya les diré por qué. Y la verdad es que es un perfume que lo puedes llevar casual, elegante, si lo quieres para uso diario, si lo quieres para una salida nocturna, si lo quieres para una cita, si lo quieres para lo que sea. Es que es un perfume muy versátil, vas a proyectar una imagen fresca, masculina, de verdad que encaja de cualquier manera. En cuanto al rendimiento, me apoyo un poco en lo que dije con el tema de las estaciones, y es que depende. Yo la muestra que tenía antes de tener esta botella la probé más que todo en época de meses más calientes y me proyectaba muchísimo. Me duraba por ahí entre las 6 y 7 horas. Esta botella que la he estado probando en estos meses más fríos, bueno, aquí en mi ciudad estamos en pleno invierno, no proyecta tanto, pero no me sorprende porque usualmente cuando me pongo perfumes cítricos en invierno no proyectan tanto. Además de eso, por ser un perfume con tantas notas, hay que probarlo en piel. Mira cómo se comporta. Yo tengo suerte con los Parfum Colognes, tanto Elysium como Vetiver, como este. En los meses más cálidos me duran entre las 6 y 7 horas. Así que teniendo en cuenta el precio del perfume, teniendo en cuenta pues la cantidad de notas que tiene, mira cómo se comporta en tu piel y sobre todo mira qué rendimiento te da. En el secado le vas a sentir mucho esta parte musgosa, y esa parte musgosa dura mucho. Esta parte amaderada, musgosa, verde, dura mucho pero a ras de piel. Digamos que el perfume haciéndose notar esta estela muy fresquita, masculina, elegante, se hace notar sobre todo las primeras 4 horas. El primer par de horas proyecta bastante dependiendo del lugar donde estés, y luego ya sí se recoge bastante, pero se sigue haciendo notar cuando te mueves y deja una estela muy agradable, y es que es encantador. Pero es que también hay que tener algo en cuenta, y es que desde mi punto de vista, la personalidad que yo visualizo con alguien que lleva este perfume es de una persona que no está preocupado por invadir a la gente con su aroma o por ir proyectando 3-4 metros, ni está preocupado si el perfume se siente o no. Es un perfume de seguridad, de un hombre que sabe que huele bien y que está dispuesto a que la gente se acerque. Es un caballero, es una persona noble. Por eso digamos que hay que saber encajar qué tan fuerte quieres el perfume y para qué ocasión lo quieres llevar, porque este es un perfume que para mí, como digo, uso diario es perfecto, y también en una situación elegante va a quedar muy bien. Si quieres un perfume Beast Mode, este no es. Pero si quieres un perfume donde resaltes porque hueles a caballero, porque hueles amable, porque estás amplio al trato, Scandal es el perfume. Así que amigos, esta fue mi reseña de Scandal Parfum Cologne de Roja Parfums. Un perfume que me encanta, un perfume que me parece maravilloso. Teniendo en cuenta el aroma y para lo que está hecho el aroma, para mí es un 10 de 10. Es que de verdad me tiene enamorado. Déjame en los comentarios si te gustaría ver un video de mis favoritos en la colección Parfum Cologne, o si te gustaría ver un video de mis perfumes Fougère favoritos. También, por supuesto, me encantaría saber cuáles son tus opiniones con este perfume. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Un fuertísimo abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!